En septiembre de 1868, un grupo de intelectuales creó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Entre ellos se contaba un joven de 23 años, José Pedro Varela. Este 2018, la sociedad cumple 150 años y continúa administrando el Colegio y Liceo Elbio Fernández, una institución que Varela supo utilizar para desarrollar las semillas de su reforma educativa. ¿Qué significa este aniversario para la sociedad? ¿Cómo ven el panorama educativo de hoy? Para conversarlo, recibimos en estudio al presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Enrique González de Toro. González, buenos días, gracias por visitarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, primero que nada, viajemos al pasado. Les propongo viajar al pasado. Septiembre de 1868, se funda la sociedad, como yo decía recién, Amigos de la Educación Popular. Era una época de inestabilidad, ¿no? En el país, en general. Alboroto, diría yo. Era bastante complicado. Sí, era en la época, hacía pocos años que habíamos salido de la Guerra Grande. Claro. El país no se había consolidado de ninguna manera. Y además había dos problemas a resolver. El poder de los caudillos y la alfabetización del país para poder darle derechos de ciudadano a todos esos habitantes que no podían votar porque no sabían leer ni escribir. Porque así lo establecía la primera Constitución. Claro. El analfabeto no tenía derecho al voto. No podía. Entonces la preocupación de esos jóvenes que habían salido, eran la primera generación, en el caso de Elbio Fernández, de Alfredo Vázquez Acevedo, que habían salido era la primera promoción que había salido de la universidad que se había creado, la Facultad de Derecho, en 1838. Esa preocupación que tenían ellos como estudiantes recién egresados y sobre todo Elbio Fernández, que al decir de Lincoln Maistegui era obsesivo con el tema de la educación, fue lo que movilizó a conocer a José Pedro Varela, que había hecho su recorrido por Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Había ido a Francia con un proyecto inicial de ser un poeta. El encuentro con Víctor Hugo lo desanimó, tenía todas esas inquietudes. Pero se encontró con Sarmiento. Y en Estados Unidos se encuentra con Sarmiento y empiezan a fermentar esas ideas que después Sarmiento vuelven en el mismo barco. Imagínense aquella época de Estados Unidos hasta acá, lo que deben haber conversado. Sarmiento vuelve ya a encargarse de la presidencia argentina y Varela, acá en el club universitario, lo invita a Elbio Fernández, que había escuchado de sus ideas y de su preocupación, lo invita junto a Carlos María Ramírez y Alfredo Vázquez Acevedo a esa famosa reunión del 18 de septiembre de hace 150 años, donde José Pedro hace un discurso magistral que abarca varios aspectos de la educación que permanecen con una vigencia fantástica y de lo que es la visión de una sociedad que solamente se va a ir materializando en lo que después es el país a través de la educación. ¿Y cuál era la situación educativa? Porque la política ya lo comentamos y lo sabemos, pero la situación educativa en ese momento, ¿cómo era? La situación educativa estaba lo más consolidado y formal estaba dentro de los institutos católicos. Y la visión de José Pedro era la laicidad. Claro, separar eso, sin dogma, una educación sin dogmas, el libre pensamiento y poder llevar extenderlo a todas las instituciones del país. A través de las bibliotecas, a través de la formación de escuelas. Y la gratuidad. Y la gratuidad. El acceso universal. La obligación y la gratuidad. El primer presidente fue Elbio Fernández, sí. Abogado, periodista, diputado Colorado, el Partido Colorado, que falleció poco después, ¿no? Con 26 años apenas. Pero igual la figura era José Pedro Varela, o al menos era lo que se veía ahí. Fue con la sociedad en donde Varela logró cimentar sus ideales, estos que hablábamos recién, gratuito, obligatorio, laico. La reforma educativa. Sí. Es ahí donde él logra cimentar Esto nace en esa noche. El impulso de esos, Varela con su espíritu práctico los desafía, dice que ya han conversado mucho cuando iban a empezar a obrar, y a partir de ahí
empieza a gestarse la escuela Elbio Fernández, que iba a ser el laboratorio de aplicación de las ideas que después, en el año 1874, terminan consolidándose en la reforma educativa gestada por Varela. Y esa reforma educativa que gesta Varela es notable porque hace hasta los manuales y el diseño de los mobiliarios de las escuelas, que por décadas siguieron siendo el factor común de todas las escuelas del país. Así que eso nace ahí, esa preocupación, y también hay un cambio en la modalidad educativa. El maestro autoritario, los castigos en el aula, todo eso, con la reforma de Varela desaparecen. Hay una educación más liberal, hay una integración más de los estudiantes al proceso en la relación con el docente, y a su vez el docente tiene más libertad también en lo que proyecta Varela. Hablamos de Varela, ¿y cuál fue el papel de Elbio Fernández en aquel momento? El papel de Elbio Fernández, primero hay que decir que Elbio Fernández en 27 años casi que llegó a vivir, hizo muchísimas cosas que toda esa generación iba de 19 a 27, 28 años. Es increíble todo lo que pudieron hacer. Y los muchos que murieron jóvenes, entre ellos Varela, además de Elbio Fernández. Era el promedio de vida, sí. Pero todo lo que pudieron hacer en ese momento, porque hay otros integrantes de esto que hicieron muchísimas cosas, por decir algo, Adre Chavaleta y el Jardín Botánico y toda la investigación que se hacía a partir de ahí. Todos tenían una visión que se basaba en cómo educar, cómo formar, qué conocimiento generar. Entonces, la escuela fue la base del desarrollo de todo eso. ¿Cómo estaba la sociedad? Es lo que hablamos, una sociedad fragmentada, analfabeta, los problemas de los caudillos, la inestabilidad política. Y la visión que tienen es, que a través de la educación, consolidar un proceso en que se llegara a lo que llegamos después, un país democrático, republicano y laico, que es lo que nos distingue hasta hoy día. Sin embargo, la reforma en sí tuvo lugar o pudo implementarse a partir de lo que fue el apoyo de un dictador, de Latorre. Y esto le costó bastante a Varela en cuanto a gente que se levantó en opiniones encontradas por haber sido ese el marco de la aplicación. ¿Cómo reaccionó la SUAP en ese caso? En ese caso, el SAEP, hay dos hechos. Primero, el gran cuestionamiento de su gran amigo de todo ese tiempo, que fue Carlos María Ramírez, que se opuso, y luego fueron capaces de superar esas dificultades, y Varela dice, yo sé que voy a prestigiar un gobierno que no... con el que no comparto. Sí, recordemos que Varela acepta liderar la reforma educativa del gobierno de Lorenzo Latorre, ¿no? Que le da la oportunidad. Gobierno dictatorial, obviamente. Y entonces dice, pero lo que yo voy a hacer va a trascender el tiempo. Y entonces esto es lo útil para el país. Varela renuncia 2 veces durante ese proceso a Latorre, y Latorre lo va a buscar para que siga con la obra. Y luego, cuando fallece Varela, y ya habían surgido algunos cuestionadores de la reforma de Varela, hay una carta estupenda de Latorre dirigida a la Sociedad Amigos de la Educación Popular, manuscrita obviamente, en la que le pide que la sociedad designe un sucesor para la tarea que venía haciendo José Pedro Varela. Sí. Y la sociedad le contesta que por razones estatutarias y por el entendimiento que ellos tienen de estas cosas, está inhibida políticamente de participar en eso. Y se niega Y entonces ahí surge la intuición de Latorre, supongo yo, en aquel momento, de buscar a Jacobo Varela como el continuador de la obra. Y Jacobo no solo fue el continuador, sino que la reafirmó, la extendió, hizo una gran obra, porque por años eso que estaba por lo menos amenazado de revisarse, logró consolidarlo. Creo que todo eso aparece fantásticamente bien descrito en el libro de Tomás de Matos, El hombre de marzo, ¿no? Sí, que se refiere a eso, ¿no? A la actitud de Varela, a la actitud de sus
compañeros, amigos, y luego la continuación de Jacobo. Sí. Carlos María Ramírez termina revisando su posición y apoyando a Pero que al cabo de un tiempo, no sé si no fue inmediato, o no. Siguiendo con la historia, ¿no? En estos 150 años que pasaron, ¿reconoce otros hitos de la sociedad y también de la institución Elbio Fernández? Bueno, por ir a algo más cercano, durante el proceso que vivimos en la década del 70, que todos de una manera o de otra, no he escuchado un estudiante que haya pasado por el Elbio, de todos los que nosotros que pasamos, que no reconozca la educación en la libertad de pensamiento y el derecho a expresarse. Creo que ese es uno de los valores principales que tiene el colegio. Y eso lo ha mantenido. Después están las prácticas pedagógicas, las incursiones en otras cosas, como podemos hablar después del Instituto de Formación Docente, que está en la raíz de la fundación de la SAEP también, porque la educación va a ser tan buena como sean buenos los maestros. Y en eso Varela tenía una preocupación muy importante, porque además sostuvo en ese discurso algunos aspectos que son trascendentes. Primero, que la escuela tenía que empezar antes de los 6 años, los chicos tenían los preescolares. A los 4 años. Ahí nacen los preescolares y viene toda la vinculación de Enriqueta contra Enrique con la SAEP. Después, el hecho que hoy tiene una vigencia y uno mira las cosas que están pasando, el hecho de que él dice que no solo debía enseñarse español, que teníamos que estar preparados para un mundo que nos iba a exigir inglés, alemán y francés. Se olvidó del chino. 1868, claro, China todavía. No, pero la visión, imaginarlo. porque eso se consolidó mucho tiempo después, incluso en nuestra propia institución. Y la otra cosa que también es fantástica es que en ese discurso habla, y dicho también por Maistegui, es el primer varón que habla de la igualdad de derechos de la mujer con el hombre. Es cierto, absolutamente. Que no es menor para esa época. Tampoco es menor el detalle que 3 presidentes hayan sido exalumnos, ¿no? Luis Valleverre, Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, todos pertenecientes al Partido Colorado. Sí. Tampoco eso es una coincidencia, ¿o no? Sí, pero hay otros detalles. Por ejemplo, Luis Alberto Herrera se educó en el Elbio Fernández. Bueno, nos faltó. No, pero por decir, a ver, es una institución no dogmática, abierta, que no repara en cuáles son las ideas, sino en cómo se van a formar. Y nosotros incluso, la mesa directiva de la sociedad, que siguen siendo los 9, el número como fue originalmente, nosotros somos un caleidoscopio de opiniones. De opiniones respecto de filosofía, religión. Claro. No hay esa unanimidad. Es cierto que la institución en sus orígenes, y era común en esa época, tiene vínculos fuertes con la masonería, pero esa es una etapa que tampoco la puede hacer excluyente de otras, porque toda la menos vida, ahora, ¿no? Que hay hasta católicos masones. Pero y los hubo durante todo. Claro, pero antes nosotros, si hay algo que privilegiamos y defendemos, es la libertad de conciencia, y en eso educamos sin dogma. Bien, pero llegó el día de hoy, ¿no? Claro, hablamos mucho del pasado. Sí, claro. Lo traigo al presente. ¿Cuál es el rol hoy de la sociedad? De esos 9 integrantes que siguen siendo los mismos son números, pero son otros. Entre ellos usted. Sí. Para mí, como exalumno, se imaginarán que es una caricia del corazón que los socios de la SAEP me hayan elegido para estar en un proceso que ya lleva 8 años, donde se han hecho muchas cosas. Entre ellos crecer, porque el edificio ya abarca prácticamente la manzana. Bueno, el crecimiento ha sido progresivo y no es solo de esta administración, aunque sí le hemos agregado mucha cosa. El colegio, si hacemos los números, el colegio hoy tiene 1.600 alumnos. De esos 1.600 alumnos, si lo trasladamos a la época que yo fui alumno del colegio, eran los 3.000 de aquella época. ¿Por qué? Porque la educación cambió. De mañana iba al liceo, de tarde era la escuela, en las mismas locaciones.
Hoy los estudiantes tienen horario extendido y pasan el día ahí. Por tanto, nosotros hemos llegado a un número que nos habíamos planteado cuando iniciamos la gestión administrativa, y eso tiene que tener, eso se compadece con un equilibrio entre los espacios sociales y los espacios de aula. No tenemos grupos mayores de 25 alumnos, o sea que tampoco ese crecimiento ha hecho perder la atención personal, individual de los alumnos, y también un factor importante que para nosotros, como es la inclusión. Pero yo recuerdo que cuando la celebración de los 150 años, la fiesta en sí, el arquitecto habló de una ampliación, así que siguen creciendo. Bueno, la ampliación va a estar dada en dos aspectos, o tres, mejor dicho. Estamos rediseñando todo el sector de educación inicial por el lado de Santiago de Chile, claro, porque pudimos incorporar una casa que la teníamos como una cuña metida ahí que no la habíamos podido integrar. Claro. Y ahí hay todo un rediseño de educación inicial que para nosotros es muy importante, porque nosotros, la educación inicial está inspirada en la pedagogía de Reggio Emilia, que es una pedagogía que nació después de la última guerra y que tiene aspectos muy, muy interesantes, y sobre los cuales también hemos desarrollado nuestros kinder, que están fuera de esa manzana, distribuidos en algunos barrios, claro, que es una experiencia que responde a una necesidad social. O sea, hoy las familias, hay múltiples formas de familia, las monoparentales, las que... Y también es cierto que los abuelos, como nosotros, como yo, por ejemplo, trabajamos hasta más tiempo, estamos ocupados en otras cosas, y hay una necesidad y eso, por eso fue que se diseñó a partir de un estudio, acercar la escuela al barrio, la escuela a la gente. Claro. Y entonces esos centros educativos tienen un formato, un diseño especial que está inspirado en lo mismo que se hace en el Elbio. Luego la otra ampliación que es recomponer o rediseñar todo un espacio que es un gimnasio que da sobre la calle Ejido, para que se convierta en el instituto universitario, que el instituto universitario es el crecimiento o la transformación del Instituto de Formación Docente. Es decir, van a ser una universidad formadora de profesores, sí, o maestros y profesores. Exacto. Entonces, ese espacio se va a rediseñar. Y lo otro, que fue una negociación que hicimos con Peñarol. Esa me acordaba. Toman esa sede fantástica que tiene la bandera en la fachada. Sí, bueno, el acuerdo, no solo porque a mí también me es sensible esa fachada. Yo estoy seguro que el doctor Sanguinetti y Marta Geneset algo tuvieron que ver también. No. Pero además es un edificio abandonado. Claro, ahí hay 1.700 metros que en su origen fue la sede de Peñarol. Cuando Peñarol construye el Palacio Peñarol, muda todo eso para allá con la intención de desprenderse de eso. Llevó tiempo, demolieron la casa principal y no pudieron demoler, porque tiene una reserva patrimonial, lo que hizo Vilamajó para el lado de Durazno. Porque además es eso, es una obra de Vilamajó. Exactamente. Entonces, eso nos llevó a una negociación muy amable, porque todos integrábamos lo mismo, en la cual buscarle un destino a ese lugar. Pero además en todo no lo pueden reformar, tiene que ser un auténtico reciclaje y revaloración del elemento de Vilamajó, sí, ¿no? Sí, yo creo que lo importante ahí es que esa fachada, poner en valor esa fachada. Sí, totalmente de acuerdo. Y el resto de la espacialidad, que es algo que estamos conversando con la Intendencia, el resto de la espacialidad está muy dañada por el tiempo. Entonces hay que buscar otras soluciones, que sin duda las conseguiremos. Pero bueno, eso hace que a 2 cuadras del colegio nosotros podamos tener un espacio para la comunidad educativa del Elbio, porque el concepto que hemos desarrollado, y hemos desarrollado felizmente muy bien, es el de la creación de comunidad educativa. Los padres integrados, el deporte ha sido un factor muy unificador de eso, y tenemos
una cantidad de padres y de exalumnos. Eso le iba a decir, los que se van del colegio, ¿siguen vinculados? Bueno, a ver. Porque ahí había muchos, el día de la fiesta había muchísimos. En la liga universitaria, nosotros en básquetbol y en fútbol tenemos equipos en las distintas categorías. Incluso estamos en primera división en la liga universitaria, que para los colegios es bastante difícil de sostener. Salir de ADIC. Pero en fútbol, bueno, en ADIC sin duda, en ADIC, pero en la liga universitaria, y además se ha ido desarrollando durante estos últimos años la integración de las madres a equipos de hockey, handball, hockey, vóley. Claro. Entonces eso es todo un número de gente que tenemos que manejar. En este momento estamos haciendo en el campo del Elvio, que queda ahí en Netuña, 2 canchas más de fútbol, porque las localías es un rompecabezas. Entonces 4 equipos de papi fútbol y está cerrada la lista porque no podemos admitir más. Entonces todo eso es muy saludable, es muy agradable y además... Pero hay que manejarlo, ¿no? Claro, pero genera un sentimiento de familia, claro, muy... Claro. ¿Y hoy se siguen impulsando los ideales varelianos? Una pregunta porque obviamente que el Elvio no es un lugar público, no es un colegio público, es privado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se desarrolla? Sí, a nosotros se nos reconoce como un colegio privado de vocación pública, y eso nació con Varela y con Elvio Fernández y trascendió durante todos estos 150 años. Obviamente que nosotros estamos regulados por los programas de las autoridades nacionales. Pero el alumno además paga, ¿o no? Sí, paga. No es gratuita. No, por supuesto, pero nosotros tenemos becas. Un porcentaje muy importante de nuestra facturación, alrededor del 25%, y en eso peleamos por mantenerlo, aún en las épocas más difíciles, que es atender a la necesidad de familias. Tenemos asistente social, psicólogos, y por supuesto contador, que es el que un poco marca las líneas, pero para que mucha gente que de repente le sobrevienen circunstancias, u otros que quieren acceder y tienen razonablemente la expectativa de que, bueno, nosotros colaboramos. El 25% de nuestra facturación está asistida socialmente. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Nosotros lo hacemos con la discreción necesaria, no forma parte de nuestro estilo andarlo divulgando, pero es importante, y eso también a veces marca situaciones diferentes. En el tratamiento nosotros no podemos recibir donaciones de empresas que puedan descontar los impuestos, y hay otras que sí. A mí me parece que eso es un poco discriminatorio porque no atendemos gente de los sectores más carenciados, pero en realidad estamos haciendo una obra que de otra manera esa gente no podría pasar por ahí. Me preguntaba sobre los valores. Los valores siguen siendo los fundacionales, con la adaptación de los currículums a la época. Eso le iba a preguntar, ¿se actualizan? ¿Hay una revisión de los ideales, nosotros por ejemplo? Hoy estamos embarcados en el bachillerato internacional. Integramos ese número de 6.000 instituciones en el mundo que participan de un programa aprobado, que además es auditado para ingresar y para sostenerse ahí, por el cual el colegio está viviendo todo ese proceso de transformación. Por ser colegio bilingüe, por integrarse. ¿Cuál es el segundo idioma, el inglés? El inglés. Pero además se enseña portugués también. Pero el bachillerato internacional es transversal a la institución. Y entonces empezamos por el lugar más difícil, debo reconocerlo, que fue por el programa de años intermedios, que es el ciclo básico. ¿Por qué? Porque veníamos de un proceso muy intenso de transformación en primaria, en una primaria bilingüe que venía llevándose por delante todo, porque cuando hicimos bilingüe, una institución de más de 140 años que siempre había sido enseñado el inglés como algo complementario, se transformó en bilingüe, la respuesta de los padres fue masiva. Entonces, decidimos empezar por los años intermedios, que es lo más difícil porque hay otros de los pocos colegios de acá que están integrados a ese programa, están integrados por el programa del diploma, que es quinto y sexto de bachillerato. Nosotros empezamos por ahí, y esto tiene que ver también con otra cosa cultural en la institución, que es la capacitación docente. Nosotros hacemos una inversión permanente en la capacitación docente, en todo sentido y en todas las áreas.
Este programa que yo les decía de Reggio Emilia, de todo ese programa de sensibilización en educación inicial, motiva que todos los años hayan ido personas a capacitarse a Italia. Nosotros somos una de las 2 escuelas que hay en el Uruguay que integran la red de escuelas mentoras de Microsoft. Y también ahí nos invitan, han estado en México, en Singapur, participando de eso. Los alumnos interactúan con otras escuelas y trabajan en proyectos con otras escuelas de otras partes del mundo. Los hacen en inglés, lo hacen en español. Entonces, en esto, uno tiene un currículum marco, pero tiene las posibilidades de enriquecerlo, y esto lo hemos discutido y tenemos la aprobación de las autoridades para hacer este tipo de programas que obviamente no son el bilingüe tradicional. Nosotros en el ciclo básico tenemos materias que se dan en inglés y materias que se dan en español, pero no aquella vieja práctica de que de mañana las damos en inglés y de tarde las repetimos en español. No, la malla curricular va cambiando todos los años. Un año dan matemáticas en inglés, otro año en español, y así vamos. ¿Qué visión tiene la sociedad del estado actual de la educación? Bueno, esa es una pregunta que no es sencilla. Nosotros estamos incluidos dentro del marco de autoridades que nos regulan. Yo creo que acá, y con una visión, la visión personal que tengo de esto es que falta un proyecto de largo plazo y un acuerdo general sobre las bases de esto. Usted hablaba hace instantes de que a raíz de estas celebraciones habían invitado a especialistas en el mundo de habla hispana, además de fácil acceso para todos los educadores o quienes deciden, y sin embargo no habían encontrado el respaldo o el apoyo, la repercusión que habían deseado. ¿Es así? Bueno, en algunos casos sí, a veces un poco sorprende, y se supone que es porque hay muchas tareas, muchas actividades. En este último caso, en el caso de Mérieux, hubo una asistencia mayor. Es difícil, sin duda que es difícil eso. No hay una participación y a veces yo no sé si definirlo como un interés de escuchar otras voces. Nosotros hemos traído gente de Estados Unidos, de Francia, de España. Pero de la región también. Claro, y de la región sin duda, porque el Congreso de Educación se hizo con educadores de Chile y de Argentina. Y eso lo hicimos como un aporte a escuchar otras voces, a escuchar otros conceptos que nos permitieran visualizar qué es lo que está pasando en el mundo de la educación y por dónde. Ahora, vuelvo a lo que decía hace un momento. Nosotros, en todo esto, y hay una compartimentación demasiado extendida en lo que son los distintos actores en la educación, creo que si no tenemos un eje central y un proyecto muy definido, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros, para ingresar al bachillerato internacional, primero hicimos la sensibilización con los docentes, después los capacitamos, después hicimos cursos a distancia. Yo tuve que hacer un curso de liderazgo, que yo no vengo de la educación. Yo he estado siempre en empresas, trabajando en el comercio, en la industria, pero como era el presidente tenía que hacer ese curso porque era el líder del proyecto. Ni les cuento lo que me llevó, pero bueno. Se puso a estudiar. Pero hay que hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas llevan tiempo. Ahora, tampoco son los tiempos que muchas veces nos dicen cualquier cambio en la educación lleva mucho tiempo. Lo que lleva mucho tiempo, a ver, yo voy a contraponer estas dos visiones. Nosotros pensamos siempre, y esto es algo que está metido adentro nuestro, es que el niño que ingresa hoy con 2 años a la institución va a salir en el 2038-2040. Nosotros para ese momento no sabemos qué sociedad vamos a tener. Lo que sí sabemos es que tenemos que darle herramientas para interpretar conocimientos, para aplicar habilidades, potenciar sus competencias, para que pueda desenvolverse con éxito en ese mundo. El tiempo es el mismo, y si no se hace nada, perdimos toda una generación que va
No podemos tener 400.000 personas que no terminaron el bachillerato. El mundo nos exige otra cosa, incluso para mejorar el trabajo de la gente. ¿En el Elbio los alumnos no abandonan, no repiten? No hay abandono. Y claro, la otra es otro target, ¿no? Sí, la otra, bueno, a ver, el Elbio es transversal a la sociedad. No, hay gente con muchas dificultades que hace mucho esfuerzo para educar a sus hijos. Y la otra cosa que estamos haciendo y que me importa destacar, además del Instituto de Formación Docente, es los bachilleratos extra edad para generar esa oportunidad. Y nosotros, aplicando una ley que existía, teníamos bachilleratos extra edad con tutorías semipresenciales y con tutoría. En aplicación de toda la inversión que se hizo en informática en esa manzana y de todas las posibilidades que brinda hoy esa herramienta, empezamos a hacerlos virtuales a distancia. Nos autorizaron, nos dijeron si podía haber un monitoreo de eso y dijimos, toda contribución que podamos hacer a la educación desde nuestras raíces es así. Así que y hay una experiencia que se está monitoreando muy exitosa porque la educación virtual en ese nivel le da posibilidades a la gente. Obviamente que si hay 400.000 y uno dice, de acuerdo a cómo es la composición etaria de nuestra sociedad, hay una parte que ya no lo va a hacer nunca más, hay otra parte que se divide entre Montevideo y el interior, pero que podamos rescatar un porcentaje de todo eso, de gente joven que esté en el mercado de trabajo, es generarle a ellos otras expectativas de desarrollo laboral y profesional. ¿no? Claro. Usted mencionó más de una ocasión la formación docente, hizo hincapié en eso. Sí. ¿Cree que ahí puede estar una de las claves para encontrar una educación más estable? Sí. No puede ser que hoy el promedio de la carrera docente lleve 10 años y se reciba el 30% de los que ingresan. Y que no podamos reponer, que no haya gente para la tasa de reposición no alcance para los que egresan. Bueno, ese es otro de los problemas. No hay profesores para todas las materias. Es un gravísimo problema. Y entonces eso, en un momento se intentó solucionar con poder volver a recontratarlos en condiciones y aceptar que técnicos profesionales pudieran ejercer como profesores, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Porque tendrán el conocimiento, pero no la pedagogía. Exactamente. Ya en el final le pregunto, la sociedad está cumpliendo 150 años. ¿Este aniversario ha servido para evaluar la organización? Bueno, nosotros el tema organizacional es parte de nuestra estrategia, así como le decía lo de los kinder, lo de los bachilleratos extra edad, el Instituto de Formación Docente y lo que es el Elbio propiamente dicho, esto forma parte de toda una estrategia que se sostiene con una administración eficiente y que hay que estar evaluando, revisando y llevándola, porque los presupuestos tienen que dar, porque nosotros no somos el pabellón de ningún país y tampoco tenemos ninguna religión atrás que nos sostenga. Por tanto, nuestros ingresos son los que tienen que dar para sostener todo esto. Enrique González de Toro, presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Matías González presenta sus enriquecidos MG, 3 productos para mantener tu piel joven y luminosa. Concentrado de vitamina C, antioxidante, atenúa manchas, antienvejecimiento. Concentrado de ácido hialurónico y glucosa de trigo, superhidratante.